Pedimos, Señor, que nos dé discernimiento. Padre, llega a cada corazón donde uno de hombre no puede llegar, pero sí usted, Espíritu Santo, llega a lo más profundo de cada vida, a lo más profundo de cada corazón, que esta palabra pueda llegar hasta lo más profundo de cada corazón y de cada vida en esta noche. Padre, si hay enfermos, sánalos en el nombre de Jesús. Si hay personas que están, Dios mío, en esta hora, Padre, triste, dele el gozo de la salvación. En esta hora te pedimos que te quedes con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a entrar rápidamente al tema que hoy traemos. Hoy queremos compartir esta enseñanza acerca, hermanos míos, de estoy dispuesto. ¿Y cuántos están dispuestos en esta noche a recibir palabra del Señor? Vamos a tomar ejemplos de la palabra, de la vida de Pablo, de la vida de José y de muchos hombres de Dios que estuvieron dispuestos a dar todo por el Señor, a dejar sus propias visiones por seguir la visión del Señor. Vamos a buscar la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 21, versículos 10 al 13. Vamos a ver qué dice la palabra en Hechos, capítulo 21, versículo 10 al 13. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del dulce Espíritu Santo. Amén. Dice la Biblia: descendió de Judea un profeta llamado Agabo, y tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogaron que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, mire qué poderoso esto. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto. Miren lo que dijo el apóstol Pablo: porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Qué tremenda palabra que podemos encontrar en esto. Dispuesto, estoy dispuesto no solamente a ser atado, más aún a morir, dice la palabra de Dios. Vino un profeta llevando una palabra por medio del Espíritu Santo, y le había dado una advertencia, le había dado lo que le iba a suceder al apóstol Pablo. Si usted lo leyó bien, dice que este profeta, llamado Agabo, tomó el cinto que andaba Pablo e hizo como algo simbólico en amarrar sus manos y amarrar sus pies, y dijo que el dueño de este cinto iba a ser atado, iba a ser perseguido en Jerusalén. Entonces vemos que hubo como que el Espíritu reveló lo que le iba a pasar a Pablo. Y entonces el pueblo le rogaba, los hermanos le rogaban a Pablo que no fuera a ese lugar, porque ya había sido revelado lo que le iba a pasar en Jerusalén. Pero lo tremendo de esto es que dice Pablo: estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir por causa del nombre de Jesús, por causa de llevar una palabra de bendición a Jerusalén, por llevar a Cristo a Jerusalén. El Señor le había puesto el panorama de lo que le iba a pasar. Pero lo interesante de esto es que aún viendo lo que le iba a suceder al apóstol Pablo, él dijo: no solamente yo estoy dispuesto a que me aten, sino a dar mi vida a causa del nombre de Jesús. Pablo debía volver a Jerusalén, a pesar de que le esperaban en Jerusalén dificultades. Pero Pablo tenía una asignación, Pablo tenía un propósito, Pablo tenía una tarea, que tenía que dar testimonio del poder de la resurrección de Jesucristo. Usted sabe bien quién era Pablo. Pablo antes era una persona que perseguía a la iglesia, perseguía y ellos daban muerte a todo aquel que profesaba a Cristo. Y ahora vemos que Pablo era perseguido por causa del nombre de Jesucristo. Pero había una asignación, había un propósito, había un plan de Dios para que la palabra de Dios llegara a Jerusalén. Y Dios había dicho:
instrumento me es este. Había una tarea de Pablo no solamente a Jerusalén, sino de ir por toda Asia y llevar la palabra del Señor a los gentiles. No solamente a los judíos, sino que también a los gentiles, llevar la palabra. Por eso Pablo decía que él estaba dispuesto. Yo no sé usted si está dispuesto, hermano, en esta hora, porque nosotros tenemos dificultades, tenemos problemas, tenemos luchas, óigame bien, pero nosotros tenemos que estar dispuestos a servir al Señor sobre todas las cosas. Sobre todas las circunstancias. El apóstol Pablo dice en la Biblia que tenía que dar testimonio del poder de la resurrección de Jesucristo, que el Señor Jesús no estaba en una tumba. Y esa es la fe de nosotros, el pueblo de Dios, de todo hijo de Dios. La fe se basa en la resurrección de nuestro Salvador. Pablo no cambiaría esa tarea por lo que decía la gente, por lo que le decía el mismo pueblo, que se quedara, que no fuera a Jerusalén. Y él propuso seguir la voluntad del Señor antes que el miedo de lo que le iban a hacer. Hermano, era muy conocido el tiempo cuando hubo la gran persecución de la iglesia. Cuando el Señor Jesucristo ascendió al tercer cielo, vino una persecución de los cristianos. Y Pablo sabía que allá le esperaban cosas terribles, pero él dice, yo estoy dispuesto no solamente a ser atado, sino a dar mi vida por causa del nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pablo conocía, sabía muy bien su asignación, su propósito, su destino, que no solamente era Jerusalén, sino que tenía que ir a más allá, tenía que llevar la palabra a Roma, tenía que llevar la palabra a los griegos, tenía que llevar la palabra por todo Asia, tenía que anunciar las virtudes de aquel que lo llamó, que lo sacó de las tinieblas a su luz admirable. Pablo sabía bien su asignación y sabía bien que Dios tenía el control sobre todas las cosas. Por eso Pablo, él dijo, yo estoy dispuesto. Él tenía que llevar el evangelio a los judíos, a los gentiles. Tenía que llegar hacia su asignación de poder llevar la palabra de Dios. Así que Pablo, hermanos, no crea, Pablo atravesó cárcel, Pablo fue apedreado, a Pablo lo daban por muerto, pero él tenía que cumplir lo dicho por el Señor. Pablo sufrió tempestad, incluso hasta un huracán, dice que llegó y destrozó la barca donde ellos estaban, le picó una serpiente y los que estaban ahí esperando que Pablo muriese o que se hubiera hinchazón, no le hizo absolutamente nada. ¿Sabe por qué? Porque había un propósito, una asignación de parte de Dios. Por eso el Señor le dijo, instrumento me es este. Y una palabra que le encontré aquí en Hechos capítulo 18, cuando Pablo estaba en Corinto, dice la palabra en Hechos capítulo 18, versículo 9, dice la Biblia, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche. Mire lo que le dijo. Por eso es que Pablo estaba convencido de su propósito, del plan de Dios. No temáis, sino habla y no calles. Mire, porque yo estoy contigo, el versículo 10, porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esa ciudad. Había una asignación de Dios para que toda la palabra llegara a Corinto y por medio del apóstol Pablo. Pablo era perseguido. Pablo, hermano, lo buscaban a matar porque hablaba de Jesucristo, daba las buenas nuevas, hablaba del poder de la resurrección. Y el Señor le habló en sueño, no temas, sino habla, no calles. Hermanos, y qué poderoso es también saber que cuando hay algo en el corazón de Dios, Dios busca la forma de cómo poder llegar a esas personas. Solo imagínese usted, hermanos míos, este cuadro. Cuando esté en el cielo, el Señor no quería tener una relación allá esporádica con el hombre. El Señor, el Padre, no quería tener allá y mandar a un hombre para poderle hablar a una nación, a un pueblo, a una persona.
El Señor quería tener una relación con toda la humanidad y por eso tenía que venir alguien a la tierra a morir por nuestros pecados. Porque todos nosotros, toda la humanidad, todas las generaciones que han pasado y las generaciones que vendrán, el Señor pagó ese precio en la cruz del Calvario. Y yo me puedo imaginar en el cielo el Padre haciendo una conferencia, haciendo una reunión importante que ameritaba algo rápido, que quién iba a ir a dar la vida por el hombre, que quién iba a dar su vida por el hombre, porque tenía que haber sacrificio, tenía que haber una paga, tenía que haber derramamiento de sangre santa para podernos a nosotros sacar de esa condenación donde todos nosotros estábamos condenados a una eternidad sin Cristo Jesús. Pero el Señor, yo me imagino el Señor haciendo allá a los arcángeles, a Gabriel, a los serafines, a todos esos grandes ángeles poderosos, haciendo una conferencia. ¿Quién irá a morir por el hombre? ¿Quién irá a restaurar esa relación que fue rota en el Edén? ¿Quién será el puente? Y aún sabiendo en el cielo que el hombre siempre le iba a dar la espalda a Dios, aún sabiendo en el cielo que el hombre siempre iba a rechazar el amor del Señor, pero allá en el cielo hubo un silencio, allá en el cielo hubo un silencio y nadie levantó la mano. Y yo me puedo imaginar, yo solamente me puedo imaginar en el cielo y allá levantando la mano el Señor Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y decir: yo estoy dispuesto. Y es que es de una decisión. Jesús decidió morir por nosotros, aún sabiendo que nosotros le íbamos a dar la espalda, aún sabiendo que el mundo entero no quiere reconocerlo como el dueño y salvador. Y aún sabiendo que nosotros le íbamos a fallar, aún sabiendo que nosotros le íbamos a negar, Él se mantuvo en esa disposición de venir a dar su vida preciosa, dejar la gloria, dejar que le adorasen para venir a esta tierra. El Verbo se hizo carne para que usted y yo ahora tengamos acceso directo al Padre. Él quiere morar en cada corazón, en cada vida, en todo hombre, en toda mujer. El anhelo es que el Señor estar en tu corazón. Y Jesús dijo allá en el cielo: yo estoy dispuesto a dar mi vida, a dar todo por ellos. Y es por eso que hoy anunciamos el poder de la resurrección. Es por eso que hoy anunciamos el Evangelio, la buena noticia. Pablo, eso es lo que anunciaba en Jerusalén, en Samaria, en Roma, en Grecia, en Siria, en todos los lugares donde ellos iban anunciando del poder de Jesucristo, de que hay salvación, de que hay vida. Dios anda buscando hombres y mujeres dispuestos a dejar el conformismo, dispuestos a dejar, hermanos míos, eso de estar allí como tranquilos, como si no pasa nada. El Señor quiere que nosotros hagamos su voluntad. Pablo decía, oiga bien, que pues es poderoso esto cuando uno tiene un encuentro con Dios poderoso. Y eso es lo que tuvo el apóstol Pablo, un encuentro sobrenatural que dice: ¿a quién me podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién me podrá separar? Espada, tribulación, angustia, hambre, nada me podrá separar del amor del Señor. Es tener una convicción, un anhelo, una pasión por el Señor, sabiendo donde el mundo no nos daba nada. Usted y yo, nuestro destino era el infierno. Usted y yo, mi amado, nuestro destino era merecido un castigo eterno por nuestras maldades. Pero el Señor dijo en el cielo: yo estoy dispuesto a dar mi vida, aunque me nieguen. Aunque me nieguen. El Señor vino aquí a la tierra. Y dice la Biblia: los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aún sabiendo, cuando el Señor iba entrando a Jerusalén, el Señor Dios exclamó y lloró y dijo: oh Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a tus siervos los profetas,
Aún sabiendo que ahí le iban a negar a Jesús, aún sabiendo que ahí le iban a perseguir, él estaba dispuesto. Porque había, hermanos, había millones de vidas que estábamos nosotros condenados a una eternidad. Y es por estar dispuesto. Pablo, el apóstol Pablo, hermanos, aún sabiendo que le esperaba en Jerusalén persecución, que le esperaba en Jerusalén cárcel, revelado por el Espíritu Santo, por este profeta llamado Agabo, aún él dijo: yo estoy dispuesto no solamente a ser atado, sino a morir por causa de Jesucristo. Qué tremendo, qué poderoso es esto. Pero el Señor le dijo a Pablo: no temas, sino que habla y no calles. Hay que estar dispuesto, hay que amar a Dios con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón. Te quiero también hablar acerca de José. José tenía un propósito en Dios. Y era traer vida a esa generación, a ese tiempo donde estaba, porque venía una hambruna sobre la faz de la tierra. 7 años de hambruna, de sequía, donde no había cosecha, donde no había, hermanos, absolutamente nada, ni agua. Pero el Señor tenía una asignación, un propósito futuro, y por eso José tuvo que atravesar muchas cosas, muchas adversidades. El Señor le mostró que iba a llegar a ser alguien, pero no le mostró el proceso. En el caso del apóstol Pablo, sabía lo que le esperaba. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, sabía lo que le esperaba. El Señor sabía. Por eso el Señor le dijo al Padre, le dijo: si es posible, esa copa no la quiero, pero no, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo he venido a cumplir tu voluntad. Yo estoy dispuesto a cumplir tu palabra. Yo estoy dispuesto a dar mi vida, dijo Jesús, por todos, sin excepción alguna. Aunque no me anden buscando, yo, dijo Jesús, pagaré por ellos. Y por eso en la cruz del Calvario el Señor exclamó a gran voz y dijo: consumado es, cancelado es, ha sido pagada la deuda, ya no están para condenación. Y por eso el Señor en esta hora, mi amado hermano, Dios tenía una asignación. No le enseñó el proceso el Señor a José, porque te imaginas, si el Señor le hubiera enseñado el proceso a José, hubieran pasado muchas cosas. Y él llegó a ser padre de Faraón. Llegó a ser alguien poderoso encima del Faraón. ¿Te imaginas ser padre de Faraón? Ser un consejero. Le consultaban. Pero ¿qué pasó, José? Fue vendido por sus hermanos. Fue tirado en una cisterna. Fue vendido a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Estuvo preso por 2 años. Su proceso fueron muchos años. 13 a 15 años fue el proceso de este joven para poder llevar esa asignación de Dios. Mientras tanto estaba en la cárcel. José tenía un don, tenía esta asignación de interpretar sueños. Porque lo que venía para él era grande. Y lo que Dios iba a hacer por medio de este hombre era traer libertad, era traer, hermanos, vida a una nación y a muchas personas del mundo. Pero como te digo, hubieron procesos. Fue duro, pero José estaba dispuesto. Fue tentado, pero él estaba dispuesto. Sabía que algo le esperaba. Sabía que había algo de Dios más allá. Sabía que había una asignación de Dios y que tenía que cumplirse. Aunque estuviera preso, aunque fuera vendido, aunque le daban por muerto, él sabía que tenía una asignación del cielo en la tierra. El Señor le mostró el final de su cumplimiento, pero no el transcurso del proceso. En cambio, a Pablo sí le dijo. A Pablo sí mandó un profeta y le dijo: este cinto, el dueño de este cinto, será perseguido en Jerusalén.
No solamente en Jerusalén, en varios lados, era apedreado, encarcelado, estuvo con Pablo y Silas, encarcelado por algo, hermanos, injustos, estuvo allí, hermanos míos, y dice la palabra que empezaron a entonar cánticos, himnos, yo no sé qué canciones estaban entonando en la cárcel. Dice que estaba con cepos, con grilletes, no estaban cómodos, hermanos, y ellos empezaron a adorar, empezaron a exaltar el nombre del Señor en aquella cárcel, y dice la Biblia que hubo un gran terremoto que sacudió aquel lugar, las puertas de las cárceles se abrieron, las cadenas se le cayeron, porque había una adoración, aún en el dolor, aún de los golpes, porque habían sido golpeados con vara, dice la palabra, habían sido golpeados con vara, habían sido golpeados, y aún así estaban en el fondo del calabozo, y estaban con cepos. ¿Saben qué son los cepos? Los cepos, hay varias formas, pero el que usaban ellos eran cuando el cuello estaba entre tablas, sus manos estaban en las tablas, sus pies estaban en las tablas, y todo lo que el cuerpo le sobraba estaba en el aire. O sea, hermanos, toda la carga estaba en su cuello, en sus manos y en sus pies, pero aún así ellos alababan. Aún en el dolor, aún, hermanos, en el ardor quizás de la piel, ellos estaban siempre dando una palabra, siempre estaban entonando, siempre estaban cantándole al Todopoderoso. Así que cuando hay una asignación, cuando usted está dispuesto, cuando nosotros estamos dispuestos, hermanos, se ha de cumplir. Pero Dios ha dicho, no temas si no habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti su mano. Y Dios te dice en esta hora que si estás dispuesto, si estamos dispuestos, el Señor irá delante de nosotros, porque hay una asignación en cada uno de nosotros. Así que, hermanos, esto es similar en la vida de nosotros. Si perseveramos, si estamos dispuestos, dice la Biblia que nuestra ciudadanía está allá en los cielos, pero hay procesos y hay dificultades, pero hay una promesa de parte de Dios que dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Así que su disposición, la disposición de Pablo no fue el color de las emociones, hermano, el calor de las emociones o caprichos, sino que era una genuina pasión. Y es que esa pasión a nosotros, hermanos, nos lleva a hacer lo que el Señor dice. Renunciamos a nuestros deseos, a nuestros placeres, a nuestra comodidad, a nuestro confort, por hacer la voluntad de aquel que nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Tanto así que Pablo decidió entregar su vida a causa de tener ese encuentro sobrenatural. Y Pablo vivía para el Señor. Que nosotros vivamos para el Señor. Que usted, mi amado hermano, amigo que me mira, viva para el Señor. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Vivamos para Cristo, vivamos para Él. Jesús dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Hermanos, el Señor anda buscando gente dispuesta. Gente que se dispone. Y disponer, hermanos, es una acción de entrega. Es un compromiso férreo de hacer una cosa que mueve nuestra vida, que es el motor que mueve tus días en Dios. Es una acción, es una entrega, es un compromiso férreo que te hace una cosa y que todo tu entorno gira alrededor de eso. Toda nuestra vida tiene que girar alrededor de nuestro Dios. A levantarnos, como te digo, porque en Él, dice Hechos, capítulo 17, versículo 28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Toda nuestra vida tiene que ser para Él, girar en Él. Estoy dispuesto, decía Pablo, no solamente a ser atado, mas aún a morir. Más aún a morir. Esa es la afirmación de alguien, hermanos, que vive apasionado por lo que hace.
y por lo que cree. La gente que vive apasionada por las cosas del Señor, hermano, no tiene tiempo de andar chismeando, no tiene tiempo, hermanos, de andar en las cosas que el mundo está ofreciendo, sino que su entorno es Jesús, su vida es Jesús. Le pertenece todo, hermanos, a Él. Y tú, mi amado, ¿qué estás dispuesto a hacer? ¿Acaso podría decir, estoy dispuesto a ser fiel a Dios más que a mis propias ideologías, más que a mi razón? Sacrificar mis deseos para ser obediente a Dios. Dejar todo rencor y perdonar para tener libertad. Porque la gente que no perdona, que vive en rencor, está atado, está en cárceles. Pero ¿estás dispuesto a dejar todo eso? El adulterio, la fornicación, el chisme, la calumnia, el odio. ¿Estás dispuesto a dejar todo eso por obedecer a Cristo? Por andar en libertad. Filipenses capítulo 1, versículo 21 dice la palabra: porque para mí el vivir es Cristo. Que nuestra vida sea Cristo, el vivir, el levantarnos. ¿Qué expectativas tenemos para hacer algo en esta humanidad que tan necesitada está de Jesús? Y el morir, dice Pablo, es ganancia. Porque aquel que quiere guardar su vida y la quiere guardar y cuidar, la perderá. Pero aquel que pierde su vida por causa de Cristo obtendrá vida y vida eterna. ¿Estás dispuesto a dejar el pecado? ¿Estás dispuesto a dejar todo aquello que ofende a Dios? Todo lo que está en la Biblia de los hombres de Dios que murieron por causa del Evangelio, todo fue por llevar a Cristo a cada persona. Unos murieron a espada, otros murieron apedreados, como Esteban, otros murieron traspasados, otros murieron crucificados, otros murieron decapitados, y un sinnúmero de mártires por causa del Evangelio. ¿Pero por qué? Estaban dispuestos a dar su vida por Cristo. Ellos dejaron todo por Cristo. Su vida era Cristo. Porque en Él vivimos, porque en Él nos movemos, porque en Él somos. Te quiero invitar en esta noche a que oremos. Que este año que estamos en estos 22 días de este mes de noviembre, que hoy nos propongamos a estar dispuestos a seguir a Dios sobre toda circunstancia, sobre toda dificultad. Que estemos dispuestos a creer las promesas de Dios, aunque el mundo, aunque las circunstancias, aunque el diagnóstico médico sea malo, nosotros estemos dispuestos a creer lo que la Biblia dice. ¿Está dispuesto usted a creer? ¿Está dispuesto usted a dar ese paso de obediencia? ¿Está dispuesto a ser usted libre? En ese momento cuando Pablo y Silas estaban cantando, dice que el hombre, el guardia, él quería suicidarse porque el castigo venía sobre él y su familia, porque pensaba que todos los que estaban presos se habían ido. Y Pablo gritó y dijo: no hagas tal cosa, aquí estamos nosotros, todos están aquí. Y ese hombre dijo, escuche bien, ¿qué hago para ser salvo? Y él aceptó a Jesús y su familia aceptó a Jesús. Él estaba dispuesto a servir a Jesús. ¿Está dispuesto usted en esta noche a seguir al Señor sobre todas las circunstancias? A mantenerse firme. ¿Sabe? En el cielo Dios ha dicho cosas grandes, cosas poderosas de ti. Pero aquí quien lo determina eres tú aquí en la tierra. Porque Dios respeta tus decisiones.
Tú decides seguir al Señor. Tú decides obedecer al Señor. Tú decides, hermanos míos, dejar al Señor. Esas son decisiones. Pero ¿estás dispuesto a seguir al Señor? En este año 2020 que estamos por terminar. Si Dios permite, iniciamos el 2021, aún, hermanos, con cosas que están pasando, pueden pasar. ¿Estás dispuesto a mantenerte firme? Que no te mueva nada, ni nadie, ni lo alto, ni lo bajo, ni otra cosa creada te pueda separar del amor de Dios. Tenemos que estar nosotros dispuestos. Oremos. Amado Señor, en esta hora venimos ante ti. Señor, sabiendo que solamente en ti hay vida, hay salvación, hay esperanza. Padre, permítame ser como estos hombres, así como Pablo, que estaba dispuesto incluso hasta morir, aún sabiendo lo que le esperaba. Él no le importaba, él quería obedecer tu palabra, él quería obedecerte. Que nosotros, aún sabiendo las cosas que puedan venir, nosotros mantenernos firmes, Señor. Queremos estar dispuestos, Señor amado, así como estos hombres, así como nuestro Salvador Jesucristo, que estuvo dispuesto hasta ir a la cruz por nuestros pecados, aún sabiendo que nosotros le íbamos a negar, que íbamos a ofenderlo. Él aún así se mantuvo en esa cruz por amor a nosotros, Padre. En esta noche, gracias por tu inmensa misericordia. Gracias, Dios mío, porque tú eres fiel. Gracias por todo lo que estás haciendo y por lo que seguirás haciendo, Señor. En tus manos nosotros estamos. Nuestros tiempos te pertenecen a ti. Nuestros días te pertenecen a ti, Señor. Queremos y anhelamos, Dios mío, Padre, estar dispuestos por causa de tu nombre. Gracias, Jesús. Te amamos y te bendecimos. Amén y amén. Gloria a Jesús. Así que gracias por haber estado acá con nosotros, mis amados. Que Dios me les bendiga, que Dios me los guarde, que el Señor me los proteja y que todo lo que hagamos nosotros, ya sea por palabra o por hecho, lo hagamos para el Señor, y que estemos dispuestos, hermanos, a seguir adelante, a seguir a pesar de las tormentas, a seguir a pesar de todo. Yo recuerdo bien, la vez pasada hablamos acerca de los discípulos cuando estaban en el mar. Dice que los vientos eran fuertes, las olas eran fuertes, pero ellos estaban dispuestos a pasar hacia el otro lado porque había una palabra de Dios. Y por eso aún en el viento, cuando el viento aún era contrario, ellos seguían remando. Ellos seguían remando porque había un rema. Había un rema. Y este rema el día de hoy es: tenemos que estar dispuestos a seguir, a amar a Dios. Que nuestra pasión, nuestro anhelo sea el Señor. Así que gracias, mis amados. Por favor, compartan este like, compartan esta transmisión el día de hoy. Nos seguimos viendo, si Cristo no ha venido, el próximo jueves, ¿verdad? Esperando que el Señor nos hable en estos días para lo que la iglesia, el pueblo, el Señor necesita. Así que bendiciones, hermanos. La paz de Jesús sea sobre cada uno de ustedes. Amén.